Hola épicos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada semana exploramos los rincones más oscuros y emocionantes del mundo. Si estás aquí, es porque te encanta el misterio, el terror y las historias que te ponen la piel de gallina. Así que asegúrate de suscribirte, darle un buen me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes aventuras. Y por último, quiero agradecerles de corazón por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo estas increíbles experiencias. Así que prepárense, porque hoy tenemos una historia que definitivamente no querrán perderse. Comencemos. Historia número 1. Terror en la noche del turno 0 de Burger King. No creerás lo que pasa cuando las luces se apagan. Es medianoche. La lluvia golpea las ventanas del Burger King en las afueras de la ciudad. Las cámaras de seguridad parpadean intermitentemente, pero nadie parece darle importancia al principio. Kevin, un empleado que lleva 6 meses trabajando en el turno de cierre, había escuchado rumores entre sus compañeros. Viejas leyendas decían sobre lo que ocurría después de la medianoche en ese Burger King en particular. Se decía que, hace años, un hombre misterioso, un cliente frecuente, entró una noche buscando refugio de la tormenta. Jamás salió. Nadie lo vio irse, ni se supo más de él. Desde entonces, empleados han reportado ver cosas extrañas, luces que se apagan solas, voces en los refrigeradores, sombras moviéndose por los pasillos, y el olor, un olor extraño que parecía emanar del suelo. Como si algo o alguien hubiera quedado atrapado allí abajo. Pero todos pensaban que eran solo rumores para asustar a los nuevos. Hasta esa noche. Kevin estaba terminando su turno junto a Sarah, una compañera nueva que no había escuchado las historias. Todo parecía tranquilo hasta que, de repente, todas las luces se apagaron a la vez, sumiendo el lugar en una oscuridad inquietante. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar. Las linternas del personal no hacían más que proyectar sombras extrañas en las paredes. Debe ser un corte de luz, dijo Sarah con una sonrisa nerviosa, pero Kevin notó que había algo diferente. El aire estaba más pesado, el olor más fuerte. Se sintió un susurro, como si algo o alguien les estuviera observando. ¿Escuchaste eso?, preguntó Kevin, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que Sarah pudiera responder, un sonido agudo, como un crujido de metal retorciéndose, resonó desde la zona de la cocina. Kevin y Sarah, paralizados, decidieron investigar. Con pasos temblorosos se acercaron a la cocina. Cuando llegaron, las freidoras, que estaban apagadas, empezaron a hervir de repente. El aceite burbujeaba violentamente como si algo invisible las hubiese activado. Y en la pantalla del sistema de pedidos, un solo mensaje aparecía una y otra vez. No deberías estar aquí. El ruido proveniente del refrigerador los hizo girarse bruscamente. Nadie debería estar allí. Kevin se acercó con cuidado. Seguro es un animal atrapado, pensó, intentando convencerse a sí mismo, pero el sudor frío en su frente delataba su miedo. Cuando abrió la puerta del refrigerador, solo encontró carne congelada. O eso creyó al principio. Hasta que una de las cajas empezó a moverse. Era sutil, como si algo dentro intentara salir. Kevin retrocedió y justo en ese momento, la caja cayó al suelo, rompiéndose. Pero lo que salió no fue carne. Era un viejo uniforme de Burger King, sucio, rasgado, con manchas de lo que parecía ser sangre seca. Tenemos que salir de aquí, dijo Sarah, sus manos temblaban mientras buscaba la salida. Pero cuando se giraron para correr,
La puerta de la cocina se cerró de golpe, como si alguien o algo estuviera al otro lado bloqueándola. En la desesperación, Kevin sacó su teléfono para llamar a emergencias. Sin embargo, no había señal. La tormenta afuera era cada vez más fuerte. Los relámpagos iluminaban brevemente el interior del restaurante, y fue en uno de esos destellos que ambos lo vieron, una figura oscura, en la ventana, mirándolos desde afuera. Sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Kevin corrió hacia la ventana, esperando que fuera una broma de algún compañero de trabajo. Pero cuando llegó y miró, no había nadie. Solo la tormenta. Y entonces, un nuevo mensaje apareció en la pantalla de pedidos. Él nunca se fue. Las puertas del Burger King se cerraron solas, atrapándolos. Ambos sabían que algo mucho más oscuro que las leyendas estaba ocurriendo esa noche. El olor a carne quemada llenaba el aire, y las freidoras seguían burbujeando, pero ahora parecía que algo más se estaba cocinando. Kevin sabía que no era solo una historia para asustar a los nuevos. Algo estaba esperando en las sombras. Y esa noche podría ser su última. Si alguna vez trabajas en un turno de noche en Burger King, presta atención a los pequeños detalles. A veces, las leyendas son más reales de lo que pensamos. Las cámaras de seguridad de otro Burger King, a más de 500 kilómetros de distancia, capturaron algo aún más aterrador, otra historia que jamás salió a la luz hasta ahora. Historia número 2. El turno maldito en el Burger King abandonado. Si creías que lo de Kevin y Sarah era aterrador, espera a conocer lo que sucedió en este Burger King olvidado por el tiempo. En una pequeña ciudad fantasma, en un lugar que pocos recordaban, se encontraba un viejo Burger King abandonado desde hacía más de 15 años. Los rumores sobre por qué cerraron ese local eran difusos. Algunos decían que fue por problemas económicos, otros susurraban sobre la desaparición de varios empleados que nunca fueron encontrados. Pero una cosa era cierta, nadie se acercaba a ese lugar hasta que lo reabrieron para un último turno. Roberto, un gerente veterano de Burger King, había sido enviado para inspeccionar el lugar antes de que decidieran qué hacer con él. No estaba solo, lo acompañaban 2 técnicos para revisar el estado de las instalaciones. Pero cuando llegaron, algo les pareció extraño. Todas las luces del lugar estaban encendidas, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. ¿Quién habría encendido todo esto? No hay electricidad aquí desde hace años, murmuró Roberto, mientras los técnicos empezaban a revisar los interruptores. Entonces, sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear, como si el edificio quisiera avisarles de algo. El primer síntoma de que algo estaba terriblemente mal vino cuando uno de los técnicos, Javier, escuchó un sonido de estática proveniente del viejo sistema de comunicación del local. Algo imposible, ya que no debería haber energía. Roberto, ¿escuchas eso?, dijo Javier, su voz temblando mientras trataba de ajustar el volumen. La estática fluctuaba hasta que, de repente, una voz distorsionada se coló entre el ruido. Todos los empleados deben quedarse, por siempre. El sonido era agudo, como un susurro proveniente de otra dimensión. Al otro lado de la radio no había nadie. O al menos, nadie visible. El otro técnico, Carlos, intentó calmar los ánimos diciendo que seguramente era alguna interferencia de la ciudad cercana. Pero todos sabían que era imposible. Estaban en medio de la nada, y la antena del Burger King no funcionaba desde hacía más de una década. Decididos a terminar rápido con la inspección, Roberto pidió a los técnicos revisar la zona de la cocina. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta trasera del local,
notaron algo perturbador, una pequeña trampilla que conducía a un sótano del que nadie parecía tener registro. Ni en los planos originales del edificio ni en los informes de construcción. Roberto, contra su mejor juicio, decidió abrirla. Solo echemos un vistazo rápido, dijo, aunque su intuición le gritaba que huyera. Cuando descendieron al sótano, el olor a humedad y algo más, una mezcla de moho y carne podrida, los envolvió. El sótano estaba lleno de viejos uniformes, tirados en el suelo. Algunos aún llevaban etiquetas con los nombres de empleados que nunca volvieron a casa. En las paredes, garabateado con lo que parecía ser grasa, había una palabra repetida una y otra vez: vuelve. El frío aumentaba y una sombra oscura, apenas visible en el rincón del sótano, comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Cuando intentaron salir, la trampilla se cerró de golpe. Los tres quedaron atrapados en la oscuridad del sótano, con esa sombra acercándose cada vez más. Carlos encendió una linterna, pero la luz solo parecía empeorar las cosas, revelando huellas de manos extrañamente marcadas en las paredes y el suelo, como si algo o alguien hubiera estado arrastrándose por años. Y entonces, en un susurro apenas audible pero lo suficientemente claro como para congelar la sangre de todos, se escuchó una voz detrás de ellos. Ellos aún están aquí, y ahora, ustedes también. Las cámaras de seguridad capturaron los últimos momentos de los tres empleados. La grabación, que solo fue encontrada días después, mostraba a Roberto, Carlos y Javier intentando escapar de la cocina enloquecidos, pero las puertas no se abrían. Las luces parpadeaban y en cada apagón, una figura oscura se acercaba más y más a ellos. Lo último que se vio fue una pantalla de pedidos que decía: bienvenidos al turno eterno. Nadie volvió a saber de Roberto ni de sus compañeros. Y ese Burger King, después de esa noche, fue cerrado para siempre. Algunos dicen que si te acercas lo suficiente, todavía puedes escuchar la radio encendiéndose sola en las noches, susurrando el mismo mensaje: por siempre. Y así culminamos esta historia espeluznante. ¿Te atreverías a trabajar en el turno de noche después de esto? ¿O crees que son solo historias? Lo cierto es que estos sucesos han sido reales para aquellos que nunca volvieron. ¿Te gustaría conocer más historias ocultas de cadenas de comida rápida? Seguimos con la última historia en Burger King, cuidado al escucharla solo. Historia número 3, la noche de las sombras hambrientas. Cuando la diversión se convierte en terror y el menú se transforma en una trampa mortal. Era una noche típica de verano. Un grupo de amigos, 4 adolescentes en busca de aventura, decidió pasar por el Burger King más nuevo de la ciudad. El local tenía una decoración moderna y estaba repleto de clientes. Sin embargo, justo cuando pensaron en salir, un apagón repentino sumió el lugar en la oscuridad. Solo es un corte de energía, bromeó Juan, mientras sacaba su teléfono para iluminar el camino. Pero cuando encendió la linterna, notó algo extraño: la risa y las conversaciones de la multitud se habían desvanecido por completo. Un silencio abrumador llenó el aire. ¿Alguien más siente que esto es raro?, preguntó Laura, la más cautelosa del grupo. Pero su preocupación fue ignorada mientras sus amigos decidieron jugar a un juego de terror. Vamos a contar historias sobre lo que se dice que pasa aquí a medianoche, sugirió Diego. Así, se sentaron en una mesa y comenzaron. La leyenda hablaba de un antiguo trabajador del Burger King que había desaparecido misteriosamente una noche. Los rumores decían que su espíritu regresaba buscando venganza, atrapando a aquellos que se atrevían a burlarse de su memoria. Mientras contaban la historia, la temperatura comenzó a bajar y un aire helado recorrió el lugar. El aire estaba tan pesado que todos sintieron que algo los observaba. Fue entonces cuando, desde el fondo del local, oyeron un sonido agudo y desgarrador.
Era el grito de una mujer, un sonido tan desgarrador que hizo eco en cada rincón del restaurante. El grupo se miró, asustado. Cuando las luces parpadearon y volvieron a encenderse, el local estaba desierto. Todos los clientes habían desaparecido sin dejar rastro. La puerta principal estaba sellada y no había forma de salir. ¿Qué demonios está pasando?, exclamó Juan, mientras intentaba abrir la puerta. Pero era como si algo invisible la mantuviera cerrada. De repente, las máquinas de juegos comenzaron a encenderse una a una, mostrando imágenes distorsionadas de hamburguesas, pero con una sombra oscura que se movía detrás de ellas. El grupo decidió investigar, acercándose cautelosamente a una de las máquinas. Al mirarla de cerca, notaron que las sombras se parecían a figuras humanas, con rostros distorsionados y llenos de dolor. Laura, presa del pánico, dio un paso atrás, pero resbaló y cayó al suelo. Fue en ese instante que las sombras empezaron a cobrar vida, avanzando hacia ellos. «¡Corran!», gritó Diego, pero al intentar escapar, notaron que el restaurante había cambiado, los pasillos se alargaban, las paredes parecían cerrarse. Estaban atrapados en un laberinto de horror. Mientras corrían, uno de ellos tropezó y cayó. Cuando se giró, vio una figura oscura de pie frente a él, con una gorra de Burger King, pero su rostro era indistinguible. «¿Por qué no han hecho su pedido?», susurró la figura, con una voz rasposa que resonó en sus oídos. «Siempre hay lugar para más». Al escuchar eso, el grupo comprendió que no solo estaban atrapados, sino que esa figura estaba hambrienta de algo más que comida. Se dieron cuenta de que no podían salir sin hacer su pedido, algo que el espíritu reclamaba a cambio de su libertad. «Pídeles algo». «Cualquier cosa», gritó Juan. Y, en un momento de desesperación, Laura gritó: «Queremos salir de aquí». En ese instante, las luces parpadearon de nuevo, y la figura oscura sonrió, mostrando unos dientes afilados. «Eso no está en el menú». En un giro dramático, las sombras comenzaron a arrastrar a cada uno de ellos hacia la oscuridad. Las risas y las voces del pasado resonaron en sus oídos, burlándose de ellos mientras eran absorbidos por la oscuridad. A medida que el grupo desaparecía, el eco de sus gritos se unió al lamento de otros que habían sido atrapados antes. Y así concluye nuestra aterradora historia de hoy. ¿Te atreverías a visitar un Burger King en la noche? Recuerda que, a veces, lo que parece un simple restaurante puede esconder secretos oscuros y misterios que nunca se deberían desenterrar. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos, quién sabe, tal vez quieran acompañarte a una noche de terror. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ser el primero en descubrir nuestras próximas historias escalofriantes. Quiero agradecerles a todos por su increíble apoyo. Sus comentarios, me gustas y suscripciones nos motivan a seguir creando más contenido emocionante para ustedes. Así que, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las 3 historias fue la más aterradora que escuchaste? Me encantaría saberlo. Nos vemos. Y recuerden, el miedo está más cerca de lo que piensan. Hasta la próxima aventura, y que los ecos de lo desconocido les acompañen. Adiós épicos.